Hermanos, con el milagro de la ascensión del Señor a los cielos, nos debe quedar claro a nosotros cuál es el destino final del ser humano, cuál es la plenitud que debe alcanzar un ser humano. Porque como seres humanos, nosotros debemos trabajar día con día por desarrollarnos plenamente, totalmente. Para eso nos ha creado Dios. Y sabemos que al llegar a este mundo, somos apenas un proyecto en las manos de Dios, que desde que nacemos debemos ir desarrollando ese proyecto hasta alcanzar nuestra máxima plenitud como seres humanos. Ay de aquel que no trabaje día con día en desarrollarse plenamente, porque pondría en peligro su felicidad. Y cuando digo felicidad me refiero también a la felicidad en este mundo. No sería plenamente feliz en este mundo. Y sobre todo, la plenitud total que viene solamente después de la muerte. Porque el ser humano no termina con la muerte. Tiene una plenitud más trascendente, trasciende la muerte. Y todos nosotros debemos encaminarnos en ese camino de plenitud que Cristo nos ha marcado. Vean ustedes cuál es ese camino de plenitud. Cristo, el Hijo de Dios, se encarna. Ahí comienza, en la carne, en el cuerpo físico de cada uno de nosotros, en donde Cristo se encarna. Y desde ahí nos quiere ir marcando el camino, hasta alcanzar la máxima plenitud de un ser humano, que consiste en la comunión plena y absoluta con Dios nuestro Padre. Qué curioso cuando uno dice, ¿cuál es la plenitud del ser humano? Pareciera que lo divino quedaría fuera y lo humano estaría totalmente encerrado en sí mismo. Y no, hermanos, hemos sido hechos por Dios a imagen de Dios nuestro Señor. Quiere decir que parte de nuestra plenitud es alcanzar esa unión plena con Dios nuestro Señor. Un ser humano no será plenamente humano hasta que no se desarrolle en cuerpo, en alma y en espíritu, hasta estar plenamente unido a Dios nuestro Señor. Ese es el camino, ese es el itinerario de la plenitud humana que nos marca precisamente esta fiesta de la Ascensión. Pero vamos por partes, hermanos, porque dicho así parece pura teología, ¿no? Pero vamos por partes. ¿Qué implica esto? ¿Cómo podemos desmenuzarlo? ¿Cómo podemos visualizarlo ya en la práctica? Pues hermanos, quiero decirles que este desarrollo humano tiene que ser integral para que sea pleno. Y tiene 4 partes que todos y cada uno de nosotros debe conocer y debe desarrollar. Especialmente los padres de familia, que para eso están, para ir educando a sus hijos, irles ayudando a que se desarrollen plenamente. Tiene 4 partes este camino de la plenitud humana. La primera parte es la parte física, la segunda parte es la parte psicológica, la tercera parte es la parte social y finalmente la cuarta parte es la parte espiritual. Llámele 4 partes, llámele 4 dimensiones, 4 niveles, como les quieran llamar. Pero los 4 están plenamente unidos. Y en eso consiste el desarrollo integral del cuerpo, de la psicosis nuestra, de la parte social y la espiritual. Ahí están las 4 partes. ¿Qué debemos hacer entonces? En primer lugar, comenzando con la parte física, debemos nosotros enseñarnos desde pequeños a cuidar nuestro cuerpo, a respetar nuestro cuerpo, a irlo desarrollando de tal manera que logremos una salud física integral. Tenemos que ir cuidando eso, de tal forma que todo aquello que no ayude a la salud física, eso no debemos aceptarlo. Eso no nos conviene, eso no nos ayuda a ser plenamente humanos.
Y entonces vamos viendo. Tú, por ejemplo, en lo personal, ¿cómo te has educado con respecto al trato de tu propio cuerpo? ¿Lo vas respetando? ¿Lo vas desarrollando? Tendríamos que hablar aquí inclusive hasta del aspecto de cómo lo vas alimentando. Que no te destruyas ni siquiera en lo que comes, para que tengas una salud física aceptable, seas un pleno ser humano. Y en todo lo que es el cuerpo físico tenemos que conocerlo, cómo es, cómo funciona, para que de acuerdo a la función de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, lo respetemos y le demos esa finalidad que Dios ha puesto en nuestro cuerpo humano. Tenemos que respetarlo. Y ahí va incluyendo, por ejemplo, todo lo que es el aspecto también de la sexualidad. Hay que respetar nuestro cuerpo, hay que ver para qué Dios hizo todo eso en nuestro cuerpo y tenemos que irlo canalizando de forma tal que no nos haga daño el mal uso de nuestro cuerpo. Eso por comenzar. Y eso se le tiene que ir enseñando a los niños desde pequeños. El respeto, el cuidado, la alimentación, el desarrollo de su propio cuerpo, físicamente hablando. Escuchaba, por ejemplo, el otro día cómo ya llegaron a comprobar que si un joven de menos de 20 años toma alcohol, cerveza, bebidas que tengan ciertos grados de alcohol, se daña su cerebro de una manera irreversible. Tanto cuanto tome más, pues más se va a dañar. Imaginen ustedes entonces, ahí pudiéramos preguntarnos, ¿será colaborar en la plenitud humana de un joven de 15, 16 años que se emborracha los fines de semana? ¿Eso le ayuda a su plenitud humana? No. ¿Y sabían ustedes, papás, que hoy por hoy tantos jovencitos entre los 15 y 20 años, cómo toman cerveza, vinos y quién sabe qué bebidas les dan a veces por ahí? ¿Cuánto daño les está haciendo a su cerebro? ¿Cuánto también a su hígado y a su organismo en general? Eso no es cuidar el desarrollo físico pleno, saludable de cada ser humano. Entonces, papás, hay que trabajar en eso. Niños, jóvenes, también ustedes, hay que ser más conscientes y cuidar esa primera dimensión, la dimensión física. Eso que Cristo vino y se encarnó y tomó cuerpo precisamente como nosotros. ¿Cómo cuidaba Cristo su cuerpo? Seguramente. En segundo lugar, el aspecto psicológico. El aspecto psicológico tiene 3 partes que hay que desarrollar: la voluntad, la inteligencia, las emociones. Ahí están metidas. Y si un ser humano en la parte psicológica no desarrolla adecuadamente su voluntad, la voluntad tiene que ver precisamente con las decisiones, la responsabilidad que debe uno aprender para asumir las consecuencias de sus acciones. Si no nos enseñamos a ser responsables, si no nos enseñamos a tomar buenas decisiones, si nuestra voluntad no está bien educada, eso no va a colaborar para la plenitud de nuestro desarrollo humano, hermanos, no va a colaborar. Cristo nuestro Señor, Él tenía una voluntad firme y fuerte y sabía decir que no cuando era no. Como cuando el demonio lo tienta en 3 ocasiones, ¿y qué hace Cristo? ¿Mostró una voluntad firme? Claro que sí. ¿Y cuántas otras veces el Señor se veía claro que sabía lo que tenía que hacer y tomaba decisiones adecuadas? Mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre, y lo cumplía. Era consciente de sus decisiones y asumía toda la responsabilidad de su voluntad. Así tenemos que educarnos también nosotros, hermanos. Ustedes, padres de familia, vayan educando a sus hijos desde pequeños en el uso de la voluntad. Que no tengan una voluntad débil. No, mi hijo, que no se canse para nada. Siéntenlo ahí para que no sufra. Que quiere un vaso de agua, yo se lo traigo para que él no haga ningún esfuerzo. Hermanos, si hacen eso, no se imaginan qué monstruos están creando. Eso no colabora para la plenitud del desarrollo de un ser humano.
que cultive la voluntad, y para eso supone esfuerzo, sacrificio y sobre todo responsabilidad. Y en ese sentido sepan darles a ustedes, a sus hijos desde pequeños, ciertas tareas, ciertos compromisos para que eduquen su voluntad y vayan ustedes guiándolos y sean firmes también. Una mano firme es aquella que utiliza su formación, su educación, padres de familia, como si fuera la mano de fierro, pero con guante de seda. La mano de fierro firme, pero con guante de seda, porque es suave en la forma y en el trato que les da a los hijos. Pero hay que ser firmes para educarlos en su voluntad. Hay que educar también su inteligencia. La inteligencia tiene que ver precisamente con la capacidad de juzgar sobre las personas, sobre los acontecimientos de la vida. Tener esa capacidad, ese criterio para saber juzgar lo que es bueno, lo que es malo, lo que conviene, lo que no conviene. Pero hoy en día, hermanos, díganme, ¿los jóvenes de hoy tienen criterio? A veces parecen niños, no saben decidir lo que más les conviene. No saben decidir qué es bueno, qué no es bueno, qué es prudente, qué no es prudente. Y hay que educarlos precisamente en su inteligencia en ese sentido. Y para eso viene la parte cultural de hablar con ellos, de enseñarles valores, principios, y que se vayan educando, que vayan leyendo también para que conozcan la vida, tengan más cultura y sepan tener más criterio. Porque hoy a veces a los jóvenes allá afuera les dicen unas cosas y todos se creen. ¿Por qué no decirlo también de los adultos, verdad? Leen cualquier libro que sale ahí en cualquier parte que dice que es un bestseller y piensan que es la palabra de Dios y se lo creen. Hombre, un poco de inteligencia, de criterio para saber juzgar quién lo dice, por qué lo dice. Vamos viendo razones, vamos sabiendo juzgar adecuadamente. Eso también hay que hacerlo. Eso es parte del desarrollo pleno de un ser humano. Y además de la voluntad, de la inteligencia, están las emociones, que es en donde está quizás el coco de la juventud y de los jóvenes de hoy. Las emociones, la madurez emocional que tiene que ver precisamente con el manejo adecuado de sus emociones, de sus sentimientos, del control de toda su impulsividad, sus emociones, todo lo que sienten. Hay que saber controlarlo, autocontrol, un manejo adecuado de las emociones para que sean ecuánimes, ni se depriman, ni se vuelvan eufóricos, ni sean tampoco tan bipolares, como hay un problema hoy en día en todo eso. Las emociones hay que saber educarlas también. Claro que los niños y los jóvenes y todos nos damos cuenta que no somos de piedra, que sentimos las cosas y que hay que hacer con esas emociones, que hay que hacer con esos impulsos. Hay que controlarlos. ¿Y cuándo se logra eso? Desde pequeños. Hay que irles enseñando a que sepan controlar todo este mundo de las emociones y sentimientos. Solamente así se puede ir logrando este itinerario ascendente de plenitud de vida, de plenitud del ser humano. Llevamos entonces el aspecto físico, el aspecto psicológico con estas tres grandes dimensiones. Ahora viene el aspecto social. Llega un momento en que los seres humanos deben aprender a interactuar con los demás. Cuando son niños, así como cuando son púberes, no adolescentes todavía, están en su casa y viven así con su bolita y encerraditos en su casa. Pero luego tienen que interactuar con la sociedad, con otras personas. Hay que enseñarles entonces a ser sociables, que sepan convivir con los demás. Pero cuando alcanzaron una madurez física y psicológica adecuada, sepan ustedes que casi automáticamente podrán ser sociables. Una sociabilidad que tiene que ver como principio cristiano el amor al prójimo, el amor a los demás, el respeto a los demás. Fundamentalmente eso es eso, ser sociable. Pero cuando una persona es inmadura en su voluntad, en sus emociones, en su criterio, físicamente será incapaz realmente de establecer
una relación madura con otra persona. Y entonces resulta que dos inmaduros se casan, ¿y qué pasa? No, olvídense. Dos niños grandotes, una niña grandota, un niño grandote. Digo niños porque a veces tienen 20, 25 años y no han madurado, no se han desarrollado. Y entonces se casan y esa sociabilidad que tienen que tener como matrimonio, como familia, no se da porque no han desarrollado todo lo primero. Y hay que seguirlo desarrollando porque nadie es perfecto en todo de un momento y ya. Hay que seguir creciendo siempre. Entonces el aspecto social hay que trabajarlo, hay que enseñarles a todos a que aprendan a relacionarse con los demás. El principio fundamental es el amor y el respeto hacia los demás. Y por último, una vez que un ser humano físicamente se va desarrollando, psicológicamente, socialmente, viene la parte así que corona la plenitud del desarrollo de un ser humano, es la parte espiritual, que consiste en ir cada día logrando esa comunión con Dios, esa unión cada vez más fuerte con Dios. Dios en mí y yo en Dios, Cristo en mí, el Espíritu Santo en mí también, para que su alegría sea plena, decía el Señor. Yo en ellos, Padre, tú en mí, para que sea una comunión completa y plena. Y así el ser humano va llegando ya desde esta vida a un grado de plenitud máxima, cuando logra una dimensión espiritual, una vida espiritual, una comunión con Dios fuerte en esta vida. Y que esa plenitud del ser humano solamente se logra hasta después de la muerte, siempre y cuando trabajaste en esta vida, en ese camino de ascensión de plenitud humana, en el desarrollo de todos esos aspectos. Y en el aspecto espiritual es importante que ustedes, padres de familia, cuiden nuevamente a los niños desde pequeños a relacionarse con Dios, a buscar a Dios, que entiendan que Dios es el valor absoluto más grande y más importante que hay en la vida. Que lo busquen, que lo tengan, que lo experimenten, que comprendan que es parte fundamental para su desarrollo humano pleno, para su felicidad plena. La parte espiritual. Si se desarrollaran física, psicológica y socialmente, muy bien, pero les faltara la parte espiritual, se quedarían sin la mejor parte. No serían seres humanos plenamente desarrollados, plenamente humanos, plenamente divinos, diría yo. Quedarían truncados. Y sí podemos encontrar seres humanos que a lo mejor ni son católicos, física, psicológica, socialmente, culturalmente, muy desarrollados, pero les falta Dios, les falta lo espiritual. Y qué lástima, porque no van a trascender, no alcanzarán nunca la plenitud del ser humano. Sentirán siempre por dentro que les falta algo que los llene totalmente. Y lo único que nos llena y por lo tanto que nos da plenitud es Dios. Es lo único, hermanos. Y a Dios, claro, solamente lo tendremos hasta la otra vida. Hermanos, ese es el camino que Cristo nos marca con la ascensión. Ese es el itinerario. Por eso se fue elevando al cielo para decirnos, allá hay que apuntar, hay que irnos desarrollando. Y yo los invito a que ustedes juzguen y vean todo lo que hacemos en la vida, jóvenes y niños. Si lo que ustedes hacen los fines de semana, en la escuela, aquí y allá, ayuda realmente a que se desarrollen como seres humanos, van por buen camino. Pero si algo hacen que en lugar de ayudarles a desarrollarse, como dijimos, más bien los baja, los hunde, los rebaja en su dignidad, están perdiendo el tiempo, están arriesgando la plenitud de su vida humana. Y también ustedes, hermanos mayores, vean cómo van en ese desarrollo, cómo viven, la forma de vida que tú llevas, social, psicológica, etcétera, etcétera. Esa forma de vida te va elevando, te va haciendo superarte o te vas hundiendo. Te vas haciendo cada vez menos. En lugar de ascender, vas bajando. Cuidado, tienes que subir siempre, tienes que elevarte siempre. Busca, haz, piensa, siente siempre todo aquello que te eleve. De lo contrario, te puedes ir hundiendo y eso no te ayudará. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos.